Habíamos hablado hace 2 semanas atrás, tuvimos el fin de semana del 18, y eso fue una pausa. Así es que me gustaría solamente poder repasar en pequeña manera lo que estuvimos viendo el sábado anterior al 18. ¿Se acuerda? Sí. El 11 de septiembre. Ya, el 11. Bueno, principalmente destacamos el 11 de septiembre nuestro estilo de vida y hablamos acerca del embudo, la parte ancha de la puerta. Ahí mencionamos un párrafo del Nuevo Testamento en que habla de la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha es la puerta gratuita que se le da a todo cristiano, a toda persona humana para transitar por allí y la puerta más fácil, digamos, para entrar y salir. En cambio, la puerta angosta es la puerta que nos cuesta, digamos, transitar porque es a la figura de lo que nos enseñó Cristo y seguir su enseñanza. Ya, y después que hablamos. La ancha es el pecado y la angosta es el camino de la vida, para el gozo de la vida. Eso es lo que dijiste, para el gozo de la vida. El proceso de redarguir. Allí me quedó una duda, porque redarguir, dice el diccionario, es transformar un argumento contra el que lo presenta. O sea, si yo presento un argumento y viene otra persona y me contradice con otro argumento, eso es redarguir. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Porque dice, el proceso de redarguir por medio del Espíritu Santo. Yo, en este caso, esa parte como que no te la entendí bien, porque ya. si yo redarguyo, no sé si será correcta la palabra, redarguyo al Espíritu Santo, por medio del Espíritu, el proceso que está ejecutando el Espíritu Santo, y yo lo redarguyo, eso no está correcto, pienso yo, no sé. Bueno, dejémoslo para después. Dios me llama a testificar. Dios es verdad y misericordia. ¿Ya? Procesos personales con la verdad con Dios. Vimos también Juan 3:18, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y después apuntaste en el proceso de que no hay mayor sacrificio que se entregue, la entrega por un hermano. Vimos también en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que el mundo se, digamos en este caso, se salvara, porque estaba totalmente aniquilado el mundo. Y en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su propio Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso. Ya, muy bien, muchas gracias. Cortito, la definición que da el diccionario respecto de redarguir está precisa, porque es exactamente lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Ya, El Espíritu Santo lo que hace con nosotros es redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Lo ¿Por había qué? anotado mal. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos una conciencia, una falsa conciencia o una falsa programación en función de justificar nuestro pecado, en función de justificar nuestro juicio, porque nos consideramos personas armonizadas, y en ningún caso es así. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, redarguye toda esa parte interna que tiene que ver con nuestra naturaleza caída. La redarguye porque es necesario que nos confronte con las verdades bíblicas. Desde el punto de vista espiritual, también Pablo enseña lo mismo en Corintios respecto de cuando un hermano está equivocado y establecen 3 o 4 procesos de cómo debe ser restaurada esa persona. Es lo mismo, es redarguir a partir de lo que bíblicamente se establece como un principio. Recuerda algo, los principios siempre van a estar cuestionados por lo que es nuestro criterio. Y a veces los transamos nuestros principios, o sea,
transamos los principios bíblicos verdaderos a partir de lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Normalmente estamos haciendo eso. El transar el principio bíblico. Está de más decir de que Dios nos entiende en nuestras debilidades, en nuestros pecados, y por lo mismo ejerce un ministerio completamente actualizado. Actual, en este momento, el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él lo está haciendo. Entonces, eso también es una forma, pero ya más bien espiritual, de cómo el Señor Jesucristo redarguye nuestro corazón. Lo redarguye. Ahora, lo que yo tengo que aceptar es la sana reprensión. Eso es muy objetivo desde el punto de vista de la madurez espiritual. Cuando yo acepto la sana reprensión, entonces implica de que me quedo callado, evalúo a posterior las palabras de mi interlocutor, me quedo con lo bueno y desecho lo malo. Esa es más o menos la tónica que nosotros como hijos de Dios deberíamos estar ejercitando constantemente. Pero está bien la definición de redarguir. Ese es el ejercicio que el Espíritu Santo está haciendo día y noche con nosotros. Ya. Nos redarguye. Si no fuera así, bueno, seríamos llaneros solitarios. La haríamos por nosotros mismos. Hey, you, Silver. Claro, claro. Ya, a ver, algún otro comentario para entrar en tema. La última parte de lo que apuntó Toño es lo que estuvimos conversando, Juan 3:16. También se habló de Romanos 8:32. Dice Ya. que él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces pregunta, ¿cómo no nos dará entonces todo, con él todas las cosas? De ahí viene cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que los justifica? También se habló de segunda de Pedro 1:17. Y ahí dice que cuando él recibió, dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ah, sí, ahí estuvimos conversando de ese tema en función del Hijo unigénito. Y estuvimos conversando de cómo entendíamos el principio de Hijo unigénito, Hijo único. Pero entonces se plantea la inquietud de que eventualmente el Señor Jesucristo pudiera haber sido un ser creado al ser hijo. ¿Se recuerda que estuvimos hablando de eso? Estuvimos hablando de la palabra complacencia. Sí, también. Pero A ver, el vínculo que se establece a partir de la del relación. Padre, ¿Sí? Sí. Dele. del Padre con el Hijo. Sí, la relación eterna que ellos tienen. No es que Este nos sea. da entendimiento del valor de la entrega de Jesús. Exacto. Precioso, es precioso lo que tratamos al final. Claro, porque en principio lo que se establece es el precio que tuvo que pagar la Santísima Trinidad. A partir del vínculo que se establece espérame. Mateo 12:18, cuando habla de la complacencia. Entonces, ese fue un precio muy alto que tuvo que pagar no solamente el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Recuerde que son tres personas diferentes, pero un mismo Dios. Y la eternidad que ellos viven es una eternidad en donde los tres tienen el mismo peso, la misma esencia y la misma naturaleza. Entonces, todo lo que ellos realizan es completamente vinculante. Es como el dolor que eventualmente Toño mencionó, me acuerdo, el caso de Abraham con Isaac, que es una tipología muy clara. A ver, veámoslo al tiro, Génesis 22:2. Búsquelo. Yo tengo la Biblia Jerusalén, ¿no importa?
No, ¿La encontraste? ¿Sí? ¿La encontraste? Sí. 2:2. 22, 2. 22:2. ¿La encontraste? No importa. Ya. Pues mientras dice, díjole, toma a tu hijo, a tu único, el que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Claro. Entonces, ¿Sigo? no, Ya. porque se refleja en ese versículo lo que se está estableciendo en términos de relación. Isaac no fue un hijo que nació a los 40 años, o a los 30 años, o en la plenitud de la juventud de Abraham y Sara. Isaac fue un hijo, el hijo de la promesa. Entonces la promesa se ve de algún modo paradójicamente contrapuesta. O sea, ¿cómo Dios me está dando un hijo para después quitármelo y que lo tenga que yo mismo sacrificar? Entonces, ese vínculo inseparable que se produce entre el padre y el hijo, porque Isaac viene en el periodo senil de Abraham y de Sara. Entonces, dentro de esa característica tenía un valor importantísimo, al igual que José para Jacob, porque era el hijo de la amada, de la esposa amada, de la que había tenido que trabajar por ella, y engañado. Entonces, esas mismas características para humanizarlo, porque en verdad la forma en que se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, en verdad que nosotros podemos mencionarlo nomás, pero tratar de entenderlo es imposible. Es imposible. Tenemos atisbos como la palabra complacencia. Andrés, Sí, puedes quizás ser un poquitito más específico con respecto entonces la proveniencia de nuestro Redentor, de Jesús. el hecho de que se mencione como el Hijo unigénito no tiene absolutamente nada que ver con que sea un ser creado, que tenga que ver con la relación que yo puedo establecer entre Abraham e Isaac. Se le llama el Hijo unigénito por la relación vinculante que se establece entre ellos, pero en términos eternos. Y como una manera de que nosotros podamos tratar de entender la función de roles que se produce entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es que sea un ser creado, porque si fuera un ser creado, en Apocalipsis Juan no lo mencionaría, no lo mencionaría como el alfa y el omega, no lo mencionaría en Colosenses Pablo como el que estuvo, como el que siempre estuvo, o Juan en 1:1 no diría en el principio era el verbo, ¿se entiende? O sea, la naturaleza de Jesús no está en cuestión. Entonces, el hecho de que se mencione como el Hijo unigénito, único, tiene un peso, pero desde el punto de vista para darnos comprensión de la relación de eternidad que se produce entre el Padre y el Hijo. El dolor de tener que entregarlo a la muerte. Esto es bien delicado, todo este punto, ¿sabe por qué? Porque hay muchas Sí, doctrinas de error que están tirando justamente el hecho de que Jesús, en este caso, al igual que Satanás, fueron creados. sí, Lo están tirando continuamente en este último tiempo. sí, Entonces ponen a sí, Satanás, o sea, a Jesús un poquito más arriba que Satanás, pero lo ponen en el mismo contexto, como arcángeles, en este caso, a otro sí, nivel. sí, totalmente verdadero. Entonces hay que tener harto ojo con esto, por eso que estoy preguntando de Sí, vuelta. sí. No, y está bien, porque la deidad de Cristo es pilar fundamental. Es decir, mira, ¿por qué es tan importante? Porque el planteamiento que se establece a partir de Juan 3:16 tiene que ver con una entrega, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó, que se dio con un propósito a su Hijo unigénito. Pero ¿qué pasa si muere Jesús nomás? ¿Qué pasa si en la cruz solamente paga el precio del pecado la parte humana de Cristo? Es temazo, pero bueno, esto es teología 3 más o menos. Pero básicamente lo que se establece es la imposibilidad de que el sacrificio
no sea perfecto si muera solamente la parte humana, porque la parte divina nunca muere, no puede morir de hecho. Pero entonces, ¿cómo lo armonizamos? Es sencillo. La unión hipostática, que es la fusión que se produce cuando decimos 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo se le llama Pero eso, perdón? unión hipostática. Unión hipostática. Sí, Hipostática. teológicamente se definen así, los cabezones lo definieron así en el 313 más o menos, en el concilio de Nicea. Esta pugna que conversa Marco no es de este siglo, viene del siglo III. De hecho, las cartas juaninas, no el Evangelio, sino que las cartas juaninas son completamente apologéticas. Apología significa la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque el gnosticismo ya se había infiltrado en la iglesia primitiva. El gnosticismo tiene su origen en la cultura griega. La cultura romana es una consecuencia de la cultura griega, ¿no? De hecho, le cambian los nombres a los dioses, el mismo politeísmo, pero también es la misma filosofía. Roma la asume como tal para ellos, y dentro de esa característica está la imposibilidad, y este es el principio gnóstico. Por eso cuando escuchéis que una persona dice, no, yo soy gnóstico, a ver, entender por qué se autodefinen como gnósticos. Porque el principio del gnosticismo tiene que ver con la imposibilidad de que una deidad, un ser perfecto, pueda coexistir con la humanidad humana. O es humano o es Dios. Y eso es el nestorianismo. O es humano o es Dios. Pero no puede producirse una fusión entre ambas naturalezas. Entonces la pregunta del millón, pero entonces, ¿quién muere en la cruz? Si Dios no puede morir. O sea, Dios está muerto, como dice Nietzsche, en el Exaltado. Dios murió, Dios está muerto. No, pues Dios no muere. Dios no puede morir. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la parte humana de Cristo es la que, en este caso, asume a partir de la carga del pecado y el haber sido tentado en todo, porque tampoco Dios puede ser tentado, y Dios no tienta a nadie. Satanás sí, pero entonces, ¿cómo lo armonizamos? En la persona de Cristo se da perfectamente una coexistencia que tiene que ver con una perfección. ¿Por qué tenía que hacer? Porque no tenía ningún valor que muriera solo Jesús. El Cristo paga el precio como el Mesías esperado. Y la muerte se cifra en el distanciamiento de la relación. Por eso el cielo se cierra. Y es que Dios no puede mirar, muchos han dicho que Dios dio vuelta la cabeza porque no podía mirar el dolor de su hijo. No, Dios dio vuelta la cabeza porque no podía apreciar el pecado con el cual, porque el texto dice que se hizo pecado, se hizo. No nació en pecado, se hizo pecado. Y se hizo pecado por nosotros. Entonces, la parte divina carga esa necesidad que tenía el Padre de su justicia. Por eso es que el Padre no puede ver al hombre. Al hombre para el Padre está muerto en delito y pecado. Eso es lo que se establece en Romanos. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Claro, la muerte sustitutoria de Cristo, expiatoria de Cristo, a nosotros nos permite volver a tener comunión con el Padre. Si muere Jesús solamente, el hijo de José y María, no tiene ningún sentido porque es lo mismo que hubiera muerto el ladrón que está, o los dos ladrones. Entonces, el que paga la necesidad del Padre de volver a vincularse con su creación es el Cristo. Y por eso entonces que decimos que el nombre, que es sobre todo nombre, se le da después de su resurrección. Porque la parte divina tenía que obedecer, tenía que cumplir su rol y su función. El Cordero perfecto, yendo al sacrificio por nosotros.
En todo caso, todo este desarrollo de acontecimientos que terminan con la cruz del Calvario y con que Jesús expire en la cruz, Satanás mismo esto no lo comprende en la dimensión como tú lo estás presentando, porque si él hubiese entendido, No, pues no lo hacen, no lo no lo, hace. no lo gestan. Por supuesto que no. Judas no habría muerto, Pedro Claro. no lo hubiera negado, claro. Pero Entonces, sí, entonces lo que es claro es de que en todo el balance, en toda la evaluación que hace este canalla, evidentemente de que él creía que terminando con el hombre se exactamente, acababa el cuento. exactamente. Pero cuando la tumba, la puerta que cerraba la tumba es movida y el Señor Jesucristo es resucitado, entonces ahí se da cuenta de su derrota. Por eso que cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de un enemigo derrotado, que tiene un poder. Por eso es que su poder es limitado, es delimitado. Por eso es que tiene que pedir autorización. Eso no significa que vamos a mirar en menos todo lo que él intenta hacer en nuestra contra. Si se produce un espacio de diferencias de opinión que terminan, por ejemplo, en lo que estábamos conversando al principio, en una herida en el corazón, eso es lo que quiere establecer Satanás. No que las cosas se conversen en forma madura. Porque acá lo que prima es el sentimiento es la sangre que nos mueve, que es la misma. Entonces, lo mismo ocurre cuando miramos la relación que se establece entre el Padre y el Hijo. El Padre reconoce el sacrificio. Por eso es que se establece como el sacrificio único y por todas las generaciones. Por eso es que es tan importante que nosotros valoricemos la cruz, la defendamos y la amemos, porque sin cruz no hay nada. Y también es importante que dentro de nuestras enseñanzas podamos identificar que yo no puedo equilibrar la cruz con nada, porque si no, estoy desvalorizándola, le estoy quitando el peso que tiene, de lo que representó para la Trinidad. In situ, se quiebra la relación. Porque dentro de los ambientes en que se mueve el Padre, no puede haber un ápice de pecados. Ezequiel 22, 24, por ahí. Cuando habla de Satanás, pero también habla del, ¿cómo se llama? El rey de Tiro. Lo sitúa dentro de un ambiente celestial. Querubín perfecto, lo menciona. Está hablando de Satanás, pero también está hablando del rey de Tiro, pero está hablando de Satanás. O sea, los ambientes en donde se gesta toda esta situación que tiene que ver con antes de la caída, antes del huerto del Edén. Entonces ahí se establece lo que iba a ser el cometido de Satanás, si no, no lo hubiera encontrado en Edén a través de la serpiente. La destitución ya había venido. ¿Por qué? Porque los ambientes de santidad donde se mueve el Dios Elohim, no puede haber pecado. Satanás pensó el ser igual a Dios inmediatamente para abajo. Y un tercio de los ángeles lo siguieron. Y cosa que no es menor. Porque estamos hablando de miles de millones. Pero un tercio lo siguieron. ¿Cómo se llama? Los nefilines. Que una vez tú lo mencionaste. Entonces, ¿qué ocurre? Que la característica que Dios establece, y esto es un tema apasionante, en la cruz tiene que ver con la restitución de la comunión que se había roto producto del pecado. Dios no podía volver a pasearse en la persona del Dios Elohim. El Dios Elohim es el Dios totalidad. No se podía volver a pasear en el Edén. ¿Por qué? Porque se había producido la caída. Y la caída inmediatamente marcó la separación. Por eso que muerte también significa separación.
Y esa separación se vuelve a restituir en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hace Cristo es completamente perfecto, sacia completamente la necesidad de justicia del Padre y nos da a nosotros la posibilidad de entrar en la vida eterna. Por eso es que es tan potente lo que se habla aquí en Juan capítulo 3. Es tan fuerte y es tan categórico, es tan definitivo. Esta relación es totalmente vigente y tiene una condicionante, un ingrediente de eternidad total. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nadie antes, no hay nadie después, dice Juan. Entonces ahí entroniza, porque lo que vio Juan no fue lo que vio cuando Cristo andaba aquí en la tierra. Po. Recuerda que él reposaba su cabeza en su pecho. No, po. Él vio al Cordero en la persona de Jesús, pero lo que ve en Patmos, vio al Dios exaltado, porque de su boca salían lenguas de fuego, así lo vio, metafóricamente hablando. Dentro de su racionalidad esa es la interpretación que a él le vino para poder entender lo que estaba viendo. Entonces cuando hablamos del Cordero, hablamos de que Juan entra en una tristeza porque no había nadie que pudiera desatar los sellos, pero el ángel le dice, no deja de llorar, porque si hay uno. El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, el Cristo. Él es digno, el único digno de desatar los sellos del libro de la vida. Esto es pero ya, no sé, es universal, es como, no sé, es como lo máximo. Porque estamos hablando de la eternidad del Cristo. Entonces, dentro de todo este pensamiento que estamos estableciendo, Dios da a su Hijo unigénito, no como nosotros lo pensamos finitamente, a mi Hijo único. Ah, ¿tú soy Hijo único? Sí, soy Hijo único. Ah, ¿cuánto soy regalón? No, único en términos de la relación de carácter en la eternidad de ellos, de cómo se establece el vínculo. Por eso que en Mateo 12:18 dice, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios no se complace con nadie. Y cuando a mí me hablaron del tema de agradar a Dios, me quedó terriblemente claro lo que tú mencionabas al principio, Tony. Solamente Dios se agrada del fruto que nosotros producimos en términos espirituales, porque es lo que Dios ha puesto en uno. Y el filtro que tiene es tan grande que Él puede saber inmediatamente cuáles son las verdaderas motivaciones que nosotros tenemos para hacer lo que hacemos en Él. Entonces, cuando Dios dice, he ahí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es porque no hay absolutamente nada de lo cual el Padre se pueda sentir trastocado respecto a lo que el Hijo entrega. Está completamente alineado. Comparten plenamente todo, propósitos, motivaciones, proyectos, todo. Complacencia. No hay nada de ti, Hijo, que me desagrade. No hay nada que mire con distancia. No hay nada en que no me sienta agradado de lo que tú dices o haces. Por eso que el Hijo en contrapartida dice, yo no doy testimonio de mí mismo. ¡Wow! Potentísimo. Porque a nosotros nos encanta andar dando testimonio de lo que hacemos. Mi Padre da testimonio de mí. Mi Padre da testimonio de mí. O cuando dice, esto no es para muerte, esto es para la gloria de mi Padre. O cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, mira al cielo y llora. ¿Necesitaba hacerlo? No. Entonces, todos estos aspectos están marcando la línea de desarrollo de las características del Dios Trino.
Bendito sea Dios. Toma, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces este texto muestra un poco lo que el padre pudo haber sentido, el dolor, y se rompía una comunión de eternidad perfecta en todos los ámbitos, por el pecado que cargó el hijo, en obediencia al padre. Tenía que ser así. Claramente Satanás no lo, no lo cuantificó, si no, no hubiera impedido, de algún modo hubiera impedido. Fíjate lo que dice en Mateo, en el capítulo 27. ¿Ya? Dice que en el capítulo 27, verso 46, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama Sabactán. sabactani. Sí, Esto es, Dios Dios mío. mío, ¿por qué me has desamparado? Claro. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. O sea, se burlaban. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Sí, Después de la resurrección de él, vinieron aleluya. a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los muertos, los zombies. ¿Qué habrá sido eso? Oh, ¿Cómo habrá sido eso? el tremendo poder que se libera a partir de la operación del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que resucita al Hijo. Ahora voy para Ramón Díaz. Calcula. No, es impactante, impactante. Entonces eso no estaba en los planes del enemigo. Ahí entiende perfectamente que su derrota está sellada. Armagedón es la crónica de una muerte anunciada, y Gog y Magog también, porque ahí es definitivo. Porque ya no viene como el cordero, viene como el león, compadre. El verdadero león de la tribu de Judá. Entonces la trascendencia es fundamental cuando yo entiendo este principio que la escritura nos está señalando. ¿Algo que acotar respecto a esto? Que no estaba en carpeta, pero bueno. Está bien. Cuando él desciende. Quería ver esa parte, pero bueno. Dale, dale. No, es que no la estaba buscando, pues estaba recién buscando cuando él desciende, y en este caso, bueno, le habla a todos los espíritus, a las almas que ven ahí, pues, Ya. Al Seol. al Señor, claro. No, se me fue no tenía el texto, pero se me fue. Impresionante. A ver.
No, a ver. Lo estoy buscando para que lo podamos leer ahí. Aquí. Lucas Sí, pues. No, no lo encuentro. No, no lo encuentro. Sí. Esto que está en Pedro, me parece. ¿Cómo lo voy a encontrar, señor? No, no lo encuentro. Bueno, si alguien lo encuentra, ¿Acerca de qué? cuando Jesús descendió al Seol, El sol. Jesucristo descendió a los infiernos, entonces Ah, yo lo sí, tengo. a veces pasa eso que uno busca un versículo y no lo encuentra. Está en Filipenses 2, 10, en Hechos 2, 24 y en Apocalipsis 1, 18. Búsquelo. Efesios 4, 9. A la morada de los muertos. Ya dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo contigo. Bueno, ahí dice por otra parte. Sí, se fue para otro lado. Bueno, pero por ahí va. Él subió a lo alto y llevó cautiva la Sí. cautividad. Bueno. Qué tremendo. ¿Te acuerdas cuando Daniel tenía problemas, en este caso, para entrar a recibir los mensajes que venían a él? Y hay una tremenda confrontación en los cielos. Y tiene que bajar Miguelito a apoyar ahí al arcángel Gabriel. ¿Ah? Sí, Bueno, ahora el Señor no necesita ayuda de nadie, pues, entra y sale como quiere. es que eso realza el hecho de el poder que hay en el nombre de Jesús. O sea, todo se le somete, si a él le da lo mismo la luz que las tinieblas, el día que la noche, si no hay diferencias para Cristo. Es impresionante. La consistencia de lo que tiene la autoridad es enorme. En Bueno, todo caso, lo que yo entiendo que ese poder que hay en él se manifiesta, en este caso, al punto de que todos los demonios y todos los que controlan los aires retroceden por el poder de la luz que hay en él. sí, pues ese era un poco lo que nos tocaba ver ahora, que tiene que ver con la luz y las tinieblas. Ya. Se supone que estábamos haciendo un repaso, pero Ay, ay, ay. no, Bueno,
Qué grande que es nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Mira, es importante porque el Espíritu nos lleva a reafirmar el punto de la cruz, de tal manera que nosotros podamos dimensionar la trascendencia, porque lamentablemente la predicación de la cruz ya no está de moda hace rato. La cruz era lo que predicaba Wycliffe y los hermanos, los metodistas, Wesley, pura cruz. Y verdadero avivamiento, eran conversiones, pero por miles, muy parecido a la predicación de Pedro, 3.000, 5.000, de una. Porque predicar la cruz es predicar, enseñar la cruz es enseñar la trascendencia de lo que tiene el sacrificio. Cuando Marco leía, se rompe el velo, eso es neurálgico, es de una información tan importante, porque marca totalmente lo que se establece como pacto entre Dios y el hombre, y cómo ya no existe ningún tipo de limitación por lo que Cristo hace. Es decir, es totalmente alineado cuando Dios consumado es, no queda nada más por hacer. Inmediatamente se rompe el velo, se rompe de arriba a abajo. Es decir, los cielos se vuelven a abrir para volver a establecer la comunión de Dios con nosotros. Eso es lo que representa. Porque en el antiguo pacto solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y si no estaba en condiciones espirituales ad hoc, era fulminado. Sin embargo, se rompe esa separación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, bueno, establecer una relación con el Padre fluida, pero también podamos entender qué es lo que significa la muerte de Cristo y cómo viene una vez más a establecer conductos que a mí me permitan poder entrar cuando realmente sea necesario, sea pertinente. No hay nada que me lo impida. Ya no necesito tener que lavarme 7 veces entero. Por eso que en las bodas de Canaán hay 7 tinajas. Po. Ya no necesito eso. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. Entonces, cuando alguien descansa en lo que uno puede hacer, realmente se equivoca de una manera. Eso es una mala teología. No es bíblica. Porque aún más, las obras que eventualmente puedan ser para salvación, cosa que es imposible, son aquellas obras que Dios preparó desde antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso que errar el blanco es muy fácil. Cuando yo no estoy alineado con el Espíritu, es muy fácil equivocarse. Es muy fácil creer que eventualmente lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios, y a lo mejor Dios no me llamó a hacer eso. A lo mejor lo que Dios quiere de mí es solo que yo esté en comunión con Él, quieto, tranquilo, esperando. O puede ser lo contrario, que Dios realmente puso en mi corazón hacer lo que estoy haciendo. Pero en todos los casos lo que se establece es que el rompimiento del velo ya no marca esa tendencia separatista que había entre las cúpulas versus las bases espirituales. El único sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está intercediendo por nosotros. Ya no es Aarón, ya no, para nada. No, intrascendente. ¿Por qué? Porque Él lo cumple todo y lo llena todo en todo. Consecuencia de la cruz, una vez más. Entonces, cuando logramos entender el costo a precio de muerte, a precio de sangre, su vida, cuando dice que el Padre entregó hasta lo más excelso, lo más supremo, lo entregó por amor, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Pero perder de qué? Si yo soy tan bueno, si yo no le hago mal a nadie, no he violado a nadie, no he robado a nadie, no he matado a nadie, no quebro un huevo, yo no hago nada malo, ¿de qué me tengo que salvar?
¡Ey! No entiende que no tenía comunión con Dios. Bueno, entonces, ¿qué era lo que tenía? Religión. Costumbre. Eso era lo que tenía. Y eso es lo que muchas veces heredamos. Pero cuando viene Cristo, nos quitan la venda y podemos ver con claridad todo lo que Él hizo. O sea, ¿a quién voy a rendirle mi culto? Mi cultura de culto. Culto viene de dos, etimológicamente hablando, viene de dos palabras, cultura y cultivo. ¿Cómo cultivo mi cultura en Cristo? Eso es culto. Ay, Jesús. Abel lo entendió. Abraham lo entendió. Y así. Entonces es completamente, bueno, pertinente lo que el Espíritu está poniendo para que conversemos. Ya vamos a tratar. ¿Ah? Al Iván, no sé, me parece que como que va a hablar o no va a hablar. ¿Va a decir algo? ¿Aportar algo, Ivancito? ¿No? No. Me parece que va a decir algo. No, tío, tranquilo. Ya, Estaba leyendo, estaba tratando de buscar lo que están hablando de que Jesús descendió a los Hades. Hay Sí, varias contradicciones al respecto. ¿cómo cuál? No, pues algunos que dicen que sí y otros dicen que no, sí, que nadie es habló en verdad. concreto. Pedro dijo Pero una eso cosa, también está en la oración del Lu- credo. es que claro, Creo. ahí hay Se una media incluye la majamama, oración o del sea, credo el también. credo de católico los apóstoles. dice, descendió a los infiernos, resucitó entre los muertos, Sí, subió a los cielos, y está sentado a la derecha del pero ¿en qué parte, Padre. quién lo dijo? Esa es la cuestión. Y Pedro no lo dijo. Pedro, a ver, Están los hechos. ¿Te lo pero es que busco? no se dice textualmente. Recién lo estaba viendo, pero Y dice, y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice. ¿cuál es esa base? La Biblia dice, Pero si espérame. dice, la Biblia dice a dónde fue Jesús por 3 días entre su crucifixión y resurrección. A través de los tiempos, algunos cristianos han enseñado que durante esos 2 días, entre el Viernes Santo y la mañana de la Pascua, Jesús fue al Hades a predicar el Evangelio a las personas basados en 1 de Pedro 3, 18 al 22, que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, Ahí. quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, entre paréntesis, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, aquí viene lo que dice el autor de esta página. John Piper responde, decía, hay Wow. varios problemas al interpretar esto, diciendo que Jesús predicó el Evangelio en el infierno o el Hades durante esos días. En primer lugar, contradice claramente pasajes de la Escritura. La Biblia dice en varias partes que hay un abismo
entre el cielo y el infierno, como se muestra en Lucas 2, 16, 26, con la parábola del hombre rico y Lázaro, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, Una sola vez. y después de esto el juicio, Hebreos 9, 27. Jesús le prometió al ladrón en la cruz, Lucas 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los santos del Antiguo Testamento no fueron al Hades, y mucho menos al infierno. El purgatorio no existe en la Biblia. Por el contrario, Jesús dice que los creyentes del Antiguo Testamento fueron a los que llamó el seno de Abraham, Lucas El seno de 16, Abraham. 22. Además, el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba. Solo su alma pudo haber visitado el infierno. Sin embargo, Jesús clamó en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23, 46, sin mencionar ningún tipo de desvío al Hades o al infierno. En segundo lugar, Primera de Pedro dice en sí que Jesús visitó el infierno, el Hades, durante esos días. En lo personal digo que no. Primera de Pedro nos dice que Jesús predicó el Evangelio a todos en el Hades, dándoles una oportunidad de arrepentirse. Solo mencionó a Noé y su familia. Sí. Pedro no dice literalmente que Jesús haya ido al infierno. Todo lo que dice es que estaba presente en espíritu como en los días de Noé. En otras palabras, él fue predicado antes de su encarnación. De hecho, Pedro lo explica así: este juicio por el cual Noé y su familia fueron salvos por medio del agua es un tipo de bautismo en Cristo. Bueno, ya hay da otros argumentos más. Es para largo. Si quieres les envío la página. Ya, Sí, por Pedro favor. también oye, Iván, Pedro también dice eso. Dice que entró al Hades. Pero acá el teólogo dice que no, porque en su opinión no lo Dice señala Pedro, categóricamente. Es que en realidad son temas como Sí, rebuscados te digo lo también. que dice Hechos 2, capítulo 2, léalo, versículo. Mira, te lo puedo leer completo, pero voy a extraer la parte léelo. que dice Pedro. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y le dijo: judíos, habitantes de todo Jerusalén, que os quede todo bien claro y prestad atención a mis palabras. Y ahí viene una prédica bastante contundente en Jerusalén. No están estos borrachos como otros suponéis, pues en la hora tercia del día, sino que lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, se derramará mi espíritu sobre mi carne y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ya, voy a leer de la parte 22, del versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues Dios le resucitó, liberándolo de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor ante mí, puesto que están a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará de la esperanza, de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Exactamente. santo experimente la corrupción. Exacto. Ahí está. Claro. O sea, él pasa por el Hades. Sí. El mismo Pedro. Eso está en Hechos 2, capítulo 2, Sí, versículo. el primer discurso. Sí, Claro. y cita Exactamente, Salmo. cuando estaban todos los de Jerusalén. Pero bueno, en realidad, no sé si Lo importante, no, sí, está bien. O sea, sirve para trascendente. enriquecer. Sí, exactamente. Lo Por eso lo que importante es dice, perdón, por eso lo que dice Carmen, que está en el credo de los apóstoles. Sí, pues sí está en el credo. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado, etc. Sí, sí.
Lo importante es que nosotros podamos sostener la trascendencia de la muerte y resurrección y podamos entender de que sin estos eventos tan importantes, la verdad es que es vana nuestra fe. Si Cristo nos resucita, es vana nuestra fe. Y por lo tanto, tenemos que considerarlo como un tema importantísimo en los fundamentos que pongamos nosotros como para levantar nuestra casa, nuestra morada espiritual, familiar. Cristo pagó el precio a precio de sangre. Y lo que se había establecido como un principio eterno en términos de la relación vinculante del Padre, el Hijo y el Espíritu se rompió. Porque el Padre, el Hijo carga con el pecado, se hizo pecado, dice la palabra. Se hizo pecado por nosotros. Y por lo tanto, la relación entre el Hijo y el Padre, Dios el Padre la mira a distancia, cierra los cielos. Y al tercer día el Señor Jesucristo resucita en gloria y majestad. Entonces se vuelve a restablecer y se vuelve a restablecer la relación entre el Padre y el Hijo y nos deja su Espíritu para que dé testimonio del Hijo en nuestro corazón y mente. Entonces el Padre, ¿cómo nos ve? Como hijos redimidos por la sangre del Cordero. Ya. Buen preámbulo. Increíble. Porque no envió Dios a su Hijo, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17, me parece. Sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios envía a su Hijo al mundo para salvarlo. Y lo envía al mundo. O sea, está claro que Él viene por los enfermos, no por los sanos. Por lo tanto, el propósito por el cual Dios envía a su Hijo es para que el mundo, los que no están en Dios, se salven. Busque 2 Timoteo 1:10. Sí, ¿no? ¿Nana? Llegaron visitas. Sí, me llegaron. Así que me voy a ir arriba. Sí. 1:10, ¿no? Sí. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el corazón del Evangelio lo que establece es este principio, que Dios envió a su Hijo al mundo para que no sigan en condenación. Ese es el principio. Dios quita el peso en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el peso que había sobre nosotros en términos de la muerte. Y como contrapartida saca a luz la vida. Entonces traduce el concepto muerte por inmortalidad. Entonces, ¿qué era lo que quería el Padre? Que el hombre
viniera a salvación. Porque hasta la aparición de nuestro Señor, el hombre estaba muerto, ¿no? En el corazón del Padre no está que nadie se pierda. Él vino para salvar lo que se había perdido. Voy a cerrar la... Ujú. ¿Aló? Sí, ¿Aló? Ya. sí. Entonces, entonces el texto sigue. Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él. La salvación no radica en nada más que en Cristo. Sin Cristo no hay salvación. El fundamento de nuestra salvación es Cristo. Yo puedo cantar muy bien, puedo llenarme de gozo, puedo hacer buenas obras, pero si no estoy en Cristo, porque la salvación radica en Cristo. La base y el sustento de la salvación que Dios establece para el hombre es en Cristo. No hay otra posibilidad, no existe una alternativa. Versículo 18. El que en él cree el que en él cree no es condenado. Pero entonces, ¿cómo es que yo tengo que creer para no ser condenado? ¿Qué es lo que tengo que creer para no ser condenado? ¿Cuál tiene que ser la forma de mi creencia para que no sea condenado? Porque lo que me condena es la incredulidad. Pero entonces, ¿cómo hago yo para creer? ¿En qué tengo que creer? ¿En qué hay que obedecer? ¿Ya? En Jesucristo. Bien. ¿Y qué pasa si yo por décadas establecía mi relación con Dios a partir de una creencia tal vez en elementos externos, en formas externas, y no creía al principio? Necesito creer en algo más que pueda complementar lo que Dios establece como principio de salvación, la persona de su Hijo. ¿Cómo así? Perdón, no entendí. Necesito creer en algo más que pueda de algún modo complementar en mí esa fe. En un Es, hombre, no entiendo. es Por ejemplo, que, por ejemplo, lo que me sucedió a mí cuando empecé a asistir al discipulado, por ejemplo, fue que el descubrir el sacrificio de Cristo en la cruz por mí, todo lo que él hizo por mí en su parte, en la parte de la obediencia y la humildad, de la forma en que él fue al sacrificio, y por medio de eso que venga mi salvación, hace verdaderamente uno
por ejemplo, en lo personal, el valor de la inmolación, de lo que significa el creer en la fe en Cristo crucificado, sacrificio de cruz, en su sangre derramada, en la forma que él fue profetizado. Ya, y mira, perfecto. Yo puedo venir de una cultura, sea católica, sea musulmana, sea Hare Krishna, de una cultura que no es la cristiana bíblica, lo que estamos tratando de establecer ahora, a pesar de todas nuestras limitaciones. Y me encuentro con esta verdad. Me encuentro con esta verdad que viene como a depurar, tal cual tú como lo has dicho. ¿Necesito seguir sosteniendo elementos que puedan ser de alternativa para mí? Definitivamente no. No, Ya, pues entonces no eso me- es la luz, eso es la vida. Porque entonces, a pesar de que estoy con un pie en lo que pueda representar para mí esto verdadero bofetón en mis cachetes, de esta verdad tan importante, aún con todo, trato de sostener lo que para mí era como refrendar una cultura. Pero resulta que estoy entendiendo de que en la cruz está todo. Entonces, eso tendría que tener como consecuencia una depuración de mi fe. Sí, pero es cierto lo que dice el Marco también, porque una cosa es decir, sí creo, pero la otra cosa es obedecer. Es que Y eso eso lo tiene está que ver, diciendo desde el 11 de septiembre, desde el sábado 11. eso tiene que ver más con un proceso de santificación, de apartarme. Porque el tema de la obediencia es un tema que tiene que ver con la forma en que yo obedezco. ¿Cómo obedece Abraham? ¿Cómo lo obedece? ¿Dios lo obligó? ¿Dios obligó a sacrificar a su hijo Abraham? ¿Cómo le obedece Abraham a Dios? ¿Por qué es llamado el padre de la fe? Porque él obedeció ciego. Tomó ¿Cómo a su obedeció? hijo, ¿ah? ¿Cómo obedeció? Literalmente le obedeció. Obedeció Pero, en fe. exacto. En fe, creyendo que realmente lo que estaba escuchando tenía tal nivel de Exacto. poder que en este caso, aunque lo tuviese que sacrificar, cuestión que habíamos conversado de que ellos, provenientes de Ur de los Caldeos, estaban acostumbrados a sacrificar a los cabros chicos, Sí, pues si no era estaban primera vez. acostumbrados. Entonces él creía con todo su corazón de que el momento que lo sacrificara, bueno, Dios tenía suficiente poder como para traerlo de vuelta a la Resucitarlo. vida. Claro. Claro. Del momento que cumplió aquella promesa, él estando en una condición tan avanzada de edad, su esposa igual, habiendo tenido el problema de que ella nunca había tenido familia, y le cumplió después de ¿cuántos años? 15 años. Se demoró 15 años la promesa. Y ese es un tiempo que yo te puedo decir que realmente parecen muchos años, pero yo te voy a decir una cosa, cuando mi hijo Marco me quitó el aula a mí, que él vivía conmigo, tenía 18 años, y se demoró 15 años justamente en regresar a conversar conmigo. Durante esos 15 años para mí fue un elemento de prueba, porque todo el mundo me decía, ¿sabe qué? Es que usted tiene que para Navidad enviarle una tarjetita de la Pascua o para el cumpleaños y esto otro, hágale una ya. Y me decían miles de fórmulas. Yo lo único que sabía era lo que yo había sentido, que tenía que esperar en fe, en oración. Esperar. Y eso fue lo que hice. Esperar 15 años no es llegar y hacerlo. Claro. Y más con un hijo. Más porque con todo lo que en este caso realmente significó todo aquello, porque entre medio metí la pata y fui a verlo, a jugar a la pelota y en un momento determinado casi lo lesionaron y yo fui a asistirlo, a tratar de ayudarlo. Y cuando llegué ahí me dijo, no, me dio vuelta la espalda, delante de toda la gente. No era Tratos, el sí, sí, momento, porque yo me maltrato. tenía que arrancar con los tarros. Claro.
Pero lo Entonces, intentaste, pues, tío. Y a sí, lo Ojo, mejor, ojo. y a lo el mejor punto, ese Sí. fue el factor que en eh, algún momento detonó que el Marco, iba a decir Emiliano, perdón, a lo mejor capaz eso que es lo que te tenga que estaba hacer, capaz que tenga que hacer lo mismo. pero a lo mejor eso fue el factor que después el señor utilizó ya con el tema de la universidad, del golpe militar, qué sé yo, y saliste tú, y te fue a buscar. A lo mejor, quién sabe, pues, tío, pero lo hiciste, diste el paso, ¿cachai? Independiente de la vergüenza, independiente de la gente no, si que no lo vergüenza, yo vio, nunca tuve problemas en eso, sino que sí, da lo lo que yo mismo. entendí en ese momento es nada más que por qué me tuve que adelantar. Nada más. Pero lo hiciste, pues, tío, y eso es digno de aplaudir. Yo no, a lo mejor no lo hubiese hecho. No hubiese, a lo mejor esperado, no sé, o a ver si Dios me ayuda. Una cosa Y así. yo creo que también es factor cuando en nuestras imprudencias, cuando en nuestras humanidades, Dios igual hace resaltar la enseñanza que Él nos quiere entregar. Nada más. Eso es Porque claramente, claro, si Dios lo había mandado a esperar en fe, en oración, bueno, eso tendría que haber hecho. Sin embargo, Dios no entiende. y Y ahí viene te lo digo más claro, cuando me dio esto, a mí me lo dio a través de una mujer de Dios que era realmente impresionante la manera en que Dios la usaba a esta mujer. Una mujer que, bueno, en primer lugar, yo nunca en mi vida la había visto porque ella venía de la India, una sierva del Señor que realmente la usaba de una manera impresionante. Esta señora sangraba de las manos, de aquí, de las manos, Ah, sangraba, wow, sangraba de aquí de la cabeza, como sangraba, la pues, corona, la corona. claro. No sé cuánto tiempo llevaba en ayuno, no sé, no me acuerdo. Ella me habló claro, preciso, me dijo, y tu hijo va a volver, pero tienes que esperar, tienes que esperar. Mm. Yo lo Yo- entendí a cabalidad, pero llegó un momento, claro, en donde me atreví sí, a tirarme por la mía. sí. Pero no es un retroceso, ¿ah? No, por Porque, supuesto, pero sin embargo fue una enseñanza ahí, por entender. supuesto, por Claro. supuesto, Dios es un Dios de edificación, no de destrucción. No, Dios y no vino a digo, sellaron condenar. los 15 años, ¿sabes por qué? Porque en el caso de Abraham y Sara, fueron 15 años y eso realmente ya lo habíamos estudiado y yo en ese tiempo ya entendía las cosas, estaba entendiendo todo aquello y ya cuando en este caso nos llevamos aproximadamente el tiempo, porque la gente entre medio, mucha gente, es que para su cumpleaños, denle una llamadita, Claro, es que van allá, y escríbale, ¿qué es ¿no? lo, qué es Y lo todo el mundo te típico? da receta. Quédate otro ratito, Claro. quédate otro ratito. La del estribo, tómate la del estribo. No, es Pero que ¿qué va a hacer? ese otro cuento. Me hiciste acordar de los 15 años que el Espíritu le hizo esperar a Pablo, también fueron 15 años. Yo no sé 15 por qué, años pero cosiendo carpa. por el marco fueron 15 años. Eh, Exacto. sí. Bueno, muy interesante, ¿no? Sigamos. Versículo, estamos en el 18. El que en él cree entonces no es condenado. El que en él cree no es condenado. Entonces estábamos hablando de cómo tiene que ser nuestra creencia. Marco decía, en obediencia, es una creencia en obediencia. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y empezamos a caminar con Él, esa obediencia se empieza a gestar en la mayoría de los casos. Me parece que en el caso de Marco no fue así, pero se empieza a gestar de forma paulatina. ¿Para qué? Para que la obediencia sea completamente natural. No sea una obediencia, por ejemplo, prusiana, militar, que obedezca las órdenes cuadrados y acá me cuadro y ya, y aquí está la vigilia toda la noche y te tenéis que quedar porque es una orden. Tiene que ser una obediencia que vaya más allá, que camine la segunda milla. Y obedecer a ese nivel implica muerte.
Porque la carne no va a querer obedecer nunca. Nunca. Entonces el que cree en él, ¿cómo tiene que ser mi fe entonces? ¿En qué es lo que tengo que creer para no ser condenado? ¿Tengo que tener algún nivel de fe, 2, 3 puntos tal vez? ¿Qué crees tú? Fe más que cualquier cosa en lo que significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo consumada en aquella cruz. Esa gracia que nos habilita a nosotros, en este caso, a tener la posición que Él nos entrega, que Él logró para nosotros, creer que esa gracia que Él logró y consumó en aquella cruz es la que en este caso nos da la entrada, porque no hay nada que yo y nadie pueda hacer para entrar al reino eterno, es solamente su gracia. Así es, así es. Entonces, ¿por qué viene el realce? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que creer yo? En Jesucristo. Y de esa forma se depura mi fe, se canaliza, se ordena. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que a mí me lleva, me saca de la condenación eterna? Jesucristo. Nada más, nadie más. Claro. ¿Por qué nadie más? Porque si yo alterno con otro tipo de creencia, le estoy quitando valor, precio. No estoy cuantificando lo que para él representó esa muerte expiatoria. Estoy socavando la esencia del evangelio, de las buenas nuevas. Esto era lo que predicaba Pedro, al que ustedes mataron. Esto era lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba pura cruz, ¿no? Juan también. Por eso es que no es considerado un evangelio sinóptico, porque Juan es pura teología, es pura cristología. Juan es Cristo. Juan habla de Cristo de pe a pa y lo presenta como el Dios hecho hombre, El verbo. el verbo hecho hombre. En el principio. Gracias. Claro. No, Juan es súper teólogo. Es cabezón. Entonces, yo tengo que tener claro este principio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tengo que testificar yo? ¿Qué tengo que testificar? Que son bonitas las alabanzas en mi iglesia, que el pastor Eric predica, y predica bien, muy bien. Fe en Cristo. Tengo que predicar a Cristo, yo tengo que predicar a Cristo. Ese es el corazón del evangelio. Oye, vos necesitáis a Cristo, loco. Nada más. Y mira cómo ataca el maligno, justamente es exacto, porque justamente, mira, hoy yo estaba entregando tratado y un loco se me acerca, que no es primera vez que lo hace. Cristo no es verdad. Y así me empiezan a atacar. Cristo no es verdad. Cristo no existió. Así, directo. Claro, pero claro. Directo, directo, directo. Increíble. Y esa resistencia es porque vais por buen camino, porque estáis Por siendo... supuesto, porque te lo Claro, están diciendo. si no, Satanás no se preocuparía. No. Pero el que en él cree, no te está pidiendo nada más que fe, creencia, confianza. El que en él cree no es condenado. No, pero es que no es suficiente, parece que no fuera suficiente. No es que va a quedar muy penca la cazuela, ¿cómo le va a poner una pura papa? No, el que en él cree. No, colócale carne, colócale arroz, colócale porotos verdes y colócale choclo. No, lo único que yo necesito es a Cristo. El que en él cree. Bendito Cristo. Aleluya. Sí. Bendito Rey. El que en él cree no es condenado. Aquí viene la contrapartida.
pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, así de radical. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No hay, si te fijáis, acá habla de condenación en términos de vida o muerte, pero no vida o muerte física, sino vida o muerte eterna. Entonces, no hay medias tintas. O es salvación o es condenación. No hay intermedios. O es salvación a través de la muerte de Cristo nuestro Señor, o es condenación si no creo en esa muerte. Así de literal, así de radical, así de extremo. Condenación. Busca, vamos a ilustrar, Juan 5:24, un poquito más adelante. Y están, como te dijera, están Otra. grueso el trago cuando tú te enfrentas, por ejemplo, en el caso de mi generación, con gente que, bueno, que tiene que ver con la historia política y todo lo demás, y bueno, te encuentras con ex compañeros que están muy delicados de salud y que, bueno, que tienen operación de esto y esto otro, y bueno, y distintas cosas así. Y el caso en específico, con el cual estoy hablando de esto, es cuando un ex compañero que era miembro del GAP, de la Guardia Personal de Allende, este hombre, bueno, se encuentra muy delicado de salud y bueno, la esposa me pide que yo lo vaya a ver al hospital, lo voy a ver al hospital y bueno, se recuperó de toda la cuestión y bueno, se dieron varias instancias en donde yo tuve la oportunidad de predicarle, tuve la oportunidad de nuevamente insistir sobre el tema y todo el tiempo la misma respuesta me entregó. Si usted vio la luz, a mí no me venga con ese tipo de... Ahora, él murió. Él se negó a recibir. ¿Dónde está él? El otro, claro, el otro compañero, un compañero que también, mira, por ningún motivo que ese huevoncito del Tano se venga con la hueá de la Biblia. Así. Pero en cambio, una compañera que buscó la fórmula sabiendo de que el marido se oponía tenazmente. Mira, que ese conche madre, el Tano, ni siquiera se le ocurra venir. Y mira, la compañera estaba, pero súper mal en el hospital y nos ingeniamos. Ella se comunicó con una compañera, la Miriam Clavero, se comunicó con ella para que encontráramos el momento preciso para ir al hospital. Y llegamos de carrerita un día en donde este compadre no iba a estar. Y bueno, le presento en este caso lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Confesar. ¿Qué si confesar es que Cristo Jesús es esto? Bueno, Carmela, ¿lo creí esto? Por supuesto, dice, con lágrimas. Entonces, vamos a confesar al Señor. Sí, eso es lo que quiero. Recibe al Señor. Al tiempo después, están en un partido de fútbol en donde el hijo jugaba con mi hijo, el mismo equipo. El equipo se llama La Pobla. Jugando a la pelota. Y termina el partido y viene el hijo de esta señora, de esta hermana, que se fue con el Señor, por supuesto. Y ahí este compadre viene y me da el abrazo de reconocimiento y me dice, puta, yo sé que tú con la Miriam asistieron a mi mamita para que recibiera al Señor y te quiero dar las gracias porque realmente yo ahora sé dónde está mi mamita. Mira, bendito sea el Rey. ¿Te cuenta? Pero es una situación tan clara lo que dice aquí, en este caso, en en Juan, en capítulo 3, verso 18. Sí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree se fue para abajo. Determinante, categórico, fuerte, difícil, pero es real. Es que por eso decimos, si
La claridad con que la Biblia habla del tema de la salvación en Cristo no tiene doble lectura, es decir, tiene un nivel de penetración real, porque es la forma en que Dios estableció para que este elemento de salvación se pueda producir. Por eso que es tan importante que la concepción que yo tenga de esta verdad bíblica, de esta doctrina, tenga peso en mi alma, en mi corazón y en mi mente, para que yo pueda entender por dónde es que entonces yo tengo la posibilidad de disfrutar de aquellas promesas que Dios me quiere entregar. Ese nivel de importancia tiene y de seriedad. Ahora, esto que estamos planteando es la Biblia pura, rajatabla, es decir, sin ningún tipo de filtro. Esto es así. Ojalá hubiera alguna forma de suavizarlo, pero es detergente puro nomás, pues sin suavizante. La ropa va a quedar más dura. ¿Buscó Juan 5:24? Amén. Sí, Ya, léalo. ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Aleluya. Entonces dice, aquí agrega, aparte del concepto de obediencia que levanta Marco, el que oye mi palabra y cree al que me envió. De cierto os digo, dice la Reina Valera, de verdad te digo, o esto es cierto lo que te digo. El que oye mi palabra, oír, y está directamente relacionado al gatillante de la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene presente, tiene vida eterna, presente, y no vendrá a condenación, futuro, no vendrá a condenación, mas ha pasado, presente, de muerte a vida, de muerte a vida. Así de radical, así de importante. Mismo Juan, vamos a leer un par de versículos más. El mismo capítulo 5, versículo 25. Dice, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esto es notable, esto lo está hablando el Señor Jesucristo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, no necesita que otra persona se la dé, tiene vida en sí mismo, es increado. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que los que digan lo contrario, ahí tenía un versículo para refutar. El tener vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese es el juicio venidero para los que no están en Cristo y para los que están en Cristo.
Ahora, el versículo 18 del capítulo 3 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La persona que no cree en Cristo en este momento no tiene que esperar al morir para recibir su juicio. Ya ha sido condenado. Si yo no creo en Cristo en este momento, ya ha sido condenado. No tengo que esperar a morirme para saber para dónde me voy. Para arriba o para abajo. Ya fui condenado. ¿Por qué? Porque no creíste en el único Hijo, unigénito Hijo de Dios. Sí. Dice en el capítulo 5, versículo 26 de Juan, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Sí. Vale decir, ambos, el Padre es increado y el Hijo le da vida en sí mismo. ¿Sí? El Hijo, sí, ahí la naturaleza, se ve la naturaleza Ya, de ambos. perfecto, perfecto. Pero voy a otro punto. Sí, Y el 27 dice, y le ha dado poder para juzgar. sí. ¿Cómo dice en el tuyo? Y Juicio. también le dio autoridad de hacer juicio. Eso. Entonces, ¿por qué en el capítulo 3, versículo, el que cree en él no es juzgado, dice aquí? Pero el que no cree ya está juzgado. Y en la Biblia tuya dice, el que cree en él no es condenado, Claro, pero el que no cree ya está condenado, claro. porque Claro, no ha porque creído en en el nombre del Hijo único de Dios. sí, Y dice el 19, y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque claro, sus obras eran malas. eran malas, sí. ¿Qué es lo que querí armonizar ahí? No, porque la palabra juicio y condenación. Ah, claro, es una diferencia de palabras nomás. Pero juicio, en el caso de traducción, no Significa sé, lo mismo, no es lo en el mismo. ¿no? lo que No, pasa es que, primero está el juicio y después la condenación. claro, O pero sea, Juicio y condenación, sí. no es al revés, la condenación primero sí, Claro. pues, y sí, después, o sea, la- primero te condenan, te matan y después te hacen el juicio. No, no, sí, está bien, no, está bien, está bien no la es duda, así, pues. está bien la duda, sí, está bien. Sí. Lo que Pero pasa te es que, matan, después te dicen, oye, no, sabes que nos equivocamos. sí, Te pues, tengo que juzgar, no, te tengo que juzgar primero, pero ya estáis muerto, ya estáis frito ya. No, claro, no no, es así. sí, está Claro. bien, está bien. Al contrario, Lo que pasa es que ahí en la Nueva Jerusalén leíste tú, ¿cierto? Claro, la Jerusalén la que uso Ya, yo. sí, pues está bien, está bien. Es juicio para. Ahí faltó Juicio agregar, para allá. claro, Exacto. porque ¿qué tipo de juicio? ¿Juicio en qué sentido? Sí, Entonces ahí para te el que sirve, no cree, claro, ahí te sirve entender el para ese está el contexto. juicio. Claro, Claro, el exacto. juicio responde al nivel de creencia que tú estás estableciendo como fe, Claro que como sí, principio de fe. pero en la de, ¿cómo se llama? Valeria, La reina Valera. Reina Valera. La Reina Valera dice, es más tajante, dice, Sí, pues, para es juzgado. sí, O pues, sea, no, perdón, es es condenado. condenado. Sí, claro. Le aplica, entendí, le aplica el serrucho inmediatamente, lo condena Sí, pues inmediatamente. el hacha la corta al tiro, sí. Porque claro, el principio se establece cuando tú, y lo podías entender mejor cuando leí el capítulo entero, pero bueno, es demasiado. Y, y lo que se está marcando acá es que es un juicio para, decir, ¿por qué me va a caer el juicio? Porque no creí en Cristo nomás, po. Sí, ¿Y qué tipo de juicio va a ser? Bueno, ahí lo vaya a ver, pero es un juicio que o me condena o me o me salva. salvo. Claro, Pregunta, sí. ¿solo basta con creer para ser salvo? Claro. Por Aquí dice supuesto, la palabra, sí, por pues. supuesto. Claro que sí. ¿Y por qué la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas habla de que no las conozco, a las que no tenían aceite? Claro, pero es que ahí yo discrepo, por ejemplo, personalmente, y esto es mío. ¿Conocen Para todos mí, la parábola? por supuesto. sí, pues sí hemos Sí, hablado por harto de esa Ya supuesto. le hemos hablado para mí esa parábola tiene Porque que ver Jesucristo no con dijo, salvación,
sino con, El con novio. santidad. No estaban preparadas para recibir al novio. ¿Y quién es el novio? Jesucristo. Cristo, po, el Señor, ¿A qué se está refiriendo el Señor? En su preparado, segunda venida. preparado. Preparación, santidad. Para mí es santidad, no es salvación. Y lo sostengo aún, pues, o sea, yo creo que esa parábola tiene que ver con el carácter, la condición interna de cómo yo voy a estar cuando el Señor venga. Y el aceite tiene que ver con mi comunión con el Espíritu. Así es. Eso para mí tiene que ver con santidad, no con salvación. Es decir, si yo creo en Cristo, es evidente que en mí tiene que haber una transformación. Es evidente que las cosas pasadas pasaron. Y de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Y yo tengo que entrar en esa vertiente. O sea, yo tengo que ser reconocido de que efectivamente soy hijo de Dios. Y eso, entre otras cosas, por ejemplo, es nutrirme de la palabra, asistir a una congregación. Sí. Y si no Sí, lo todo hago, eso. no estoy dando esos frutos. ¿Qué está pasando? ¿No he creído entonces? Bueno, ¿O qué, no, qué está truncando ese proceso? que lo ¿Qué que está determina truncando quizás, mi decisión? sí, bueno, probablemente puedan ser elementos que sean ajustados a la naturaleza de la persona X. Y cada caso en su debido examen, porque somos todos diferentes. Entonces, acá el principio es que yo creo en la cruz para salvación. O sea, yo creí en lo que Cristo hizo por mí. Paul Washer lo habla muy bien de esto, este tema, porque después de esa conversión, que él no la define como conversión, recibir a Cristo en su corazón, tiene que haber un discipulado que establezca los parámetros por el cual esa nueva criatura comienza a caminar. En ese andar que no sé X cantidad de años va a durar, él va a tener que, o él o ella va a tener que ir despejando aquellas situaciones que, como Marco lo define, apetitos de la carne, gustitos de la carne. Y esa lucha se determina como santidad, pero mi salvación depende de mi santidad, porque si santidad nadie verá a Dios, ahí está hablando de salvación. Ahí está el punto. No, po. Yo no lo voy a poder comprobar, po. Yo no voy a poder degustar mi salvación ahora ya. O sea, tú Así puedes como si yo, afirmar que esas otras vírgenes también se salvan. a ver, son vírgenes todas, ¿cierto? Todas tienen esa condición, son vírgenes. Ahora, habían algunas que eran prudentes y las otras La eran otra insensata. insensatas. Y ahí tenéis que empezar a analizar lo que es la palabra prudencia y insensatez. Pero esos dos elementos ya te están apuntando al carácter, porque la naturaleza de ellas eran vírgenes. Pero en términos de su carácter, habían unas que eran prudentes, temerosas, y las otras eran insensatas, alocadas. O necias. Y Necias también las prudentes estaban a la expectativa de cuando viniera el novio. En cambio, las otras no, porque no estaban con sus lámparas preparadas. El ki del creyente, el punto de inflexión del creyente es el temor a Dios. ¿Y por qué O sea, entonces estaban tan desesperadas las otras por obtener aceite, sabiendo que ya estaban fritas, po? Porque eran insensatas. ¿Sabes por qué insisto tanto en el punto? Porque hay muchos acá que, claro, o sea, llega un punto en que tú dices, ¿será solamente con creer en Jesucristo o hay que hacer? ¿O hay que...? no, es creer. Lo que pasa es que las obras son una Sí, consecuencia claro, de mi fe. sí, la creencia sí, pero entonces ya después chip libre, vamos No, haciendo cosas. No, pues, no, por ningún pues entonces, motivo ¿Se Pablo entiende lo bien eso, dice, cierto? po. Sí, po. ¿Acaso seguiremos pecando porque estamos en la gracia? Dice. De ninguna manera.
Pero ¿por qué entonces No, seguimos siendo, po, ¿cómo? por qué entonces seguimos siendo los Ah, mismos? bueno. O sea, Bueno, es que el ahí ya, proceso va a durar hasta que el Señor venga y diga, ¿sabes qué? Tu proceso no fue satisfactorio, pero es que por no te lo mismo es que conozco. él dice, sí, po, es que él dice que la obra de él la perfecciona hasta el día del Señor, la perfecciona. Nosotros vamos de prueba en prueba, victoria en victoria, es así, porque eso Porque es lo que genera la dependencia. les soy honesto, yo digo, chuta, o sea, si el día de mañana ya, nosotros o yo tomé la decisión de ponerme las pilas, de sumergirme en la iglesia, con la familia, etcétera. Pero de repente otras personas ni siquiera van a la iglesia, ni se han bautizado, o sea, bautizado conscientes de que es un paso de fe, entendiendo el concepto de bautismo. No yo de guagua, porque eso, la verdad es que ya lo hemos visto, no hay mayor sentido. Igual se van a salvar. No sé si me explico. Sí, pero es como la Es parábola la del papa Señor en misma. O sea, es bueno, como, yo entiendo que el ladrón, bueno, esa es una situación excepcional, porque el tipo, para haber llegado a ese nivel de Discernimiento. no discernimiento, El La juicio. revelación. a, que lo hayan catalogado, o sea, que lo hayan Ya. enjuiciado y que lo hayan condenado a caer en la cruz, no solamente era porque era ladrón, sino que ha sido algo muchísimo más grave para la condena de esos años. Entonces debe haber sido un gallo, pero terrible. Pero a su Sí, vez, claro, a su vez Pero que visualizó haya a tenido Jesús. esa visión y que el Señor le haya dicho que hoy ibas a estar conmigo al paraíso, Y ya que eso es lo notable. reconoció y lo habló, En pues, ese momento lo se salvó, testificó. ahí sí. Pero yo, Iván Vadillo, yo digo, yo soy salvo, listo, sigamos siendo los mismos. No sé no, si me pero es que, explico. no, sí, totalmente, Estoy pero es que no listo, tiene que ver, espero al Señor nomás. Bueno, yo seré es que, parte de los que pero no tiene mi entonces, lamparita llena nomás. pero entonces por los frutos los conoceréis, no te hace sentido. Sí, es re fácil el hacer una oración que tiene 4 puntos, 5 puntos, Señor, me considero pecador, sé que tú moriste en la cruz por mí, te recibo en mi Entonces, corazón, entonces lo que lávame. tendríamos que concluir es que en la medida de lo posible demos pasos concretos de fe. Por Demos supuesto, pasos concretos, por porque si supuesto, no esto va a quedar en lo bonito y van a por pasar los supuesto, años por eso la y, trascendencia de este grupo, por eso y vamos a quedar lo como que la Dios ha puesto canción. en medio. Quizás, quizás, quizás. Oye, deja que Estás termine el perdiendo profe. el tiempo Deja que termine el pensando. profe. creo Em, que sí, Yo creo que en todo esto hay una situación que tiene que ver tanto con lo que en este caso se Sí. puede ver con los apóstoles, que en este caso eh, ellos estaban todos trabajando día y noche con el Señor en el ministerio, en el momento que el Señor los llama. Y bueno, hay uno que en un momento determinado no se dieron ni cuenta. Y bueno, cuando el Señor habla de que en este caso hay uno de ellos que lo iba a traicionar, nadie en un momento pudo haber pensado que era Judas Iscariote. En este caso, cada uno de ellos, en este caso, se muestran como que con la preocupación, ¿seré yo? claro, O sea, en todo esto lo que quiero decir es de que realmente, frente a todo este tema, la situación tiene que ser directamente preocupante con respecto a mi trato con el Señor, a mi situación personal con el Señor. El hecho de que nadie se fijó en Judas Iscariote me hace entender a mí de que en este caso cada uno de ellos estaba tan preocupado de que realmente la comunión con el Señor fuera tan correcta, de que no fuesen ellos, no fuera cada uno de ellos el responsable de la traición de Jesús. No sé si me estoy explicando, sí, pero en esta situación lo que importa en este caso
cómo estoy caminando yo con el Señor y bueno, cómo lo hagan los demás es una situación netamente e íntimamente personal. Y ese no tiene que ser por ningún motivo una razón para, bueno, entonces como los demás no dan tanto, ¿para qué voy a dar tanto yo? Claro. Entonces No, realmente, ningún caso, pues tío. bueno, la Sería un consecuencia, autogol. la consecuencia de este punto para mí es de que en realidad siempre estemos en la condición de aquellas vírgenes sensatas de que realmente Y que estamos... tengamos por lo menos el deseo de llenar esta Ya, lamparita pero eso es íntimo y es personal. Eso es íntimo y personal. y que a eso se aspira, yo creo. Claro, pero eso es personal. Cada uno de Sí, nosotros sí, tendremos sí. que en alguna manera, yo creo que por ahí va todo el tema. En realidad, pensar mira, no sé, A en este caso, propósito, les quiero plantear algo que me pasó el otro día. Estaba en el baño y de repente me llega un mensaje y era el Marcelo Martínez. Y me dice, necesito que me envíes, ¿tú tienes la Biblia en el celular? Sí, le digo yo. Envíamela. Perfecto. Pero tú tienes Apple, no tienes, tienes iPhone de la plataforma Apple. Sí, me dijo, yo no tengo Apple. No te va a servir. Pero le dije, espérame, voy a decirle a mi hijo, porque mi hijo tiene iPhone, que te la envíe. Y se la enviamos. Listo, muchas gracias, me dijo. ¿Qué les quiero decir con esto? Él hace mucho tiempo, ustedes saben, anda buscando y tiene necesidad. Para que también Aleluya. estemos orando por él, porque Bien. aparte, como agregado, yo sé que él hace rato está en una búsqueda y que esa Biblia que le enviamos con Renato de frutos también. Por supuesto, por Ahí supuesto. para que lo Pero apuntís tu tío, no eso pasa. Qué específico, maravilla. eso específico. Bueno, amén. ya son, sí, pues, ya son las 8:30, vamos a dejar hasta aquí. Solamente quiero refrendar algo. Busque Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, esa, Sí, Sí, en este tiempo también todo. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso. esa viene a ser la respuesta. En los cuales en otro tiempo. Esa era nuestra antigua forma de vivir. Y cómo Dios nos catalogaba como hijos de ira. Bueno, a veces seguimos siéndolo, o sea, sigo siéndolo. Lo que pasa es que ahora tenemos la opción de ir a los pies del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Si ese perdón es honesto, Dios nos va a perdonar. Yo tengo esa posibilidad. Antiguamente no tenía nada porque naturalizaba todo lo que hacía. En Y el mis, 5 lo responde, en el versículo 5. y mis conductas eran completamente... Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso, Sí, Por gracia habéis sido salvos. por gracia soy claro. salvo. Entonces, qué bueno que pudimos conversar de esto, compartir de estos temas. Qué bueno que se pueda hacer en este espíritu y entender la trascendencia de lo que el maestro vino a hacer. Él es en verdad el único maestro. Nosotros somos todos sus discípulos, sus aprendices, nada más que eso. Que esta información, que esta palabra que es tan rica, pueda ser verdaderamente nido en cada uno de nuestros corazones y venir a limpiar aquellas incertidumbres que eventualmente podamos tener. Porque la palabra es luz.
y esa luz que verdaderamente ilumina nuestro andar, es lámpara a nuestros pies, para que no caigamos ni nos tropecemos. Ese es lo bonito de la escritura y estudiarla, poder estudiarla y compartirla. Así que, bueno, quedamos hasta ahí.